Bueno, niños, vamos a ver los electrones de valencia, la tabla periódica, la configuración y la electronegatividad y los orbitales. Entonces, como ya sabemos, la tabla periódica consta de, está Son los organizada. elementos químicos. Dime, amor. La tabla periódica consta de unos elementos químicos. Ajá, bien, sí, consta de unos elementos químicos y están Profe, organizados. Dime. ¿puedo apoyar como la definición de la tabla periódica? Sí, claro, dime. Es que la tabla periódica nos ayuda a buscar elementos y saber la valencia, por ejemplo, el Ujú. signo, su configuración electrónica y su información como tal, ¿sí? Muy bien, sí. Muy bien, niños. Entonces, también recordemos que está organizada tanto en periodos como en grupos, ¿no? Que los periodos son de 1 a 7 y los grupos de 1 al 18 y que están organizadas en columnas verticales los grupos y en filas horizontales los periodos. Muy bien. En la tabla periódica podemos encontrar los elementos, tanto el símbolo representativo de cada elemento, el número atómico, la masa atómica. Algunos traen el radio atómico, la electronegatividad, trae la estructura atómica, trae el estado de oxidación, o sea, la densidad, todo. En mi tabla periódica trae eso. En algunas no. Pero lo importante es que tenga símbolo, nombre, número atómico y masa atómica. Listo. Valencia, ¿no? Dime. Y Valencia. Muy bien. También recuerden que esos son los números Y los grupos. electrones de valencia. Ahorita vamos a ver los electrones de valencia, pero quiero que identifiquen cómo se identifica cómo ustedes saben cuando le ponen la letra Z, ¿qué quiere decir? La letra Z, esperemos. ¿Qué representa? Número Número atómico. atómico, Sara, muy bien. Muy bien. ¿Y la masa atómica, cómo la representamos con la letra? Con la Muy, letra A. muy bien, Sara, bien eso. Quiero que lo tengan muy en cuenta. Bueno, esta es la historia alguna de la tabla periódica, eso ya lo vimos anteriormente. Yo pues lo puse ahí como para recordar que se inició con leyes de, de ley de las octavas, y recuerdan que el padre de la tabla periódica es Mendeley. Bueno, eso ya lo vimos anteriormente. Bueno, vemos el número atómico, las definiciones, que el número atómico es los El número protones. de electrones. Ajá, muy bien, es el número de protones o de electrones de un átomo. Entonces, el número atómico, por ejemplo, hidrógeno, sabemos que tiene de protones 1 en el número atómico, listo. La masa atómica es el número de protones más los neutrones. O sea, recuerdan que yo les dije eso, que es la unión entre protones y neutrones. Y entonces, por ejemplo, la masa atómica de berilio es 9. A veces da 9,0122 también. Ese es el número de protones y neutrones que hay en cada elemento. Los isótopos son los átomos de un elemento que difieren Número de cuántico neutrones. al número de neutrones. Recuerdan que el número cuántico se divide en 3 partes, ¿cierto? Sí, Que señora. y que el inicial, el número isótopo, se inicia primero con el número normal, del número atómico. Y ya ahí empieza aumentando hasta que llegue al tercero. Entonces, digamos, por ejemplo, nitrógeno tiene número atómico 7. Entonces, iniciamos con el 7, aumentamos el número atómico, que sería 7, 8 y 9. Entonces, llega hasta 9. Y la masa atómica es igual. Eso también se es nombrado como el número másico. Masa. El número másico es nombrado también igual que la masa atómica. Bueno, y el peso atómico es el promedio ponderado de los isótopos naturales de un elemento. ¿Qué quiere decir? Como sabemos que los isótopos son el número de neutrones, entonces es el peso de cada elemento que se encuentra. Entonces, en la tabla periódica encontramos el peso atómico. Y se va. Sí, encontramos peso atómico en la tabla periódica. Bueno, mis niños, vemos, bueno, los grupos, las familias que ya les dije anteriormente. Recuerden que hay elementos que son apartes de la tabla periódica que se descubrieron a los últimos, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? El óxido
bien. No, los elementos, los que están en la parte superior abajo de la tabla periódica. Están el grupo de los metales. El Metales grupo de de los qué. metales. Lantánidos y actínidos. Muy bien, muy bien. ¿Quién dijo eso? Camila. Muy bien. Lantánidos y actínidos son los metales de transición interna, que son también llamados metales de tierra raras. ¿Se recuerdan? Muy bien. Listo. Entonces, como vemos, los elementos están compuestos por valencia, óxidos que lo forman, propiedades de óxidos y carácter también de metálicos. Vemos los elementos que son los metales, los no metales y los metaloides, que son también llamados semimetales. Entonces, eso lo vimos en la anterior clase, que acá podemos identificar. Entonces, vamos a empezar acá a identificar parte por parte la tabla periódica. Entonces, en la primera parte vemos metales alcalinos, que son los que, ¿sí? que aparecen litio, que aparece sodio, que aparece potasio, que aparece rubidio, que aparece cesio y aparece francio. Esos son los metales alcalinos que se aparecen en el grupo 1. Luego vemos las, yo pongo acá esto para que lo veamos mejor. Entonces, aquí luego aparecen en el grupo 2 los metales alcalino terrestres, que son berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. ¿Listo? Esos son los de metales alquinos terreos. Por ejemplo, yo les digo algún estudiante, bueno, Sara, dime a qué pertenece, los metales cómo son llamados el metal de calcio. En calcio, como en el grupo 2 aparece calcio, ¿cómo es llamado? Alcalinos. Entonces, metales alcalino-terreos. Así son llamados todos esos elementos. Entonces, eso es muy importante aprender esos nombres. ¿Por qué? Porque ustedes saben dónde está en la posición. Primero, la posición, porque ustedes pueden identificar mucho más rápido. Dime. Se te escucha recortado. ¿Ya me escuchan mejor? Sí, señora. Sí, señora. Listo. Señora. Les decía que es muy importante que ustedes reconozcan la ubicación de periodos y grupos, porque así ustedes pueden ubicar mucho más rápido los elementos. ¿Y por qué es el nombre? Porque más adelante, si logramos ver la nomenclatura, aunque eso creo que se ve como en octavo, porque es cómo se nombra cada elemento, cada compuesto de los elementos. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta estos nombres. Ahí ya se va a terminar el tiempo, pero falta 10 minutos, faltando 2 minutos, yo les aviso para que cortemos. Bueno, entonces, seguimos con el grupo 3, que va del grupo 3 hasta el 7, ¿sí? Hasta el 12, en números romanos, del grupo 3 hasta el 12. Entonces, esos son los metales de transición. Entonces, vemos ya desde escandio hasta zinc, y vemos también desde actinio hasta, esos nombres todo raro, hasta CN, que se llama así, CN, sí, que se llama cupernicium, algo así. Entonces, esos todos son los que ustedes ven acá, todos estos de color morado son metales de transición, Vemos ahora los del grupo Grupo 13. 13, muy bien. Son esos elementos, son boro, aluminio, galio, indio, talio y no me acuerdo. Y el otro es uniuntrium. Esos nombres son muy raros, pero esos ya no pertenecen sino a otro grupo, y ese sino hasta talio es que se pertenece. Bueno, vemos acá ya los del grupo 14, desde carbono hasta plomo. Vemos desde el grupo 15, desde nitrógeno hasta bismuto. Y vemos desde elementos en el grupo 16, desde oxígeno hasta polonio.
Y vemos en el grupo 17 desde flúor hasta astato. Y por último, en el grupo 18 En el grupo 18, desde helio, muy bien, helio, hasta radón, hasta radón. Y Radón. esos son gases nobles, esos son gases nobles, ¿listo? Los que les Sí. nombré anteriormente, que aparecen desde el grupo 13 hasta el 17, son no metales. Y los del grupo 1 y 2 son los metales ligeros. Acuérdense en que hidrógeno representa gases nobles, que no son, son los semimetales. Bueno, vemos acá más adelante. Bueno, vemos ahorita la familia de las tierras raras, llamadas también metales de transición interna, que aparecen en el bloque F, que son los lantánidos y los actínidos. Y vemos aquí los números cuánticos y símbolos de los orbitales. Entonces, los números cuánticos son también representados con el número 1. Entonces, los orbitales, como ya sabemos, son S, P, D y F. S, P, D y F. Bueno, vemos acá más adelante la distribución electrónica. Sabemos que tenemos que tener en cuenta que empezamos con la bloque S, D, P y F, ¿no? Entonces, es la energía que se encuentra en cada uno de los elementos, la configuración electrónica. Entonces, acá podemos ver también, mire, los metales, todos esos son metales, los de azul. Todos estos son metales, los semimetales y los no metales. Entonces, ¿sí ven? Porque son todos que son gases. Dime. Dime. ¿Por qué los metaloides son tan poquitos? Porque son los que, acuérdense que son los semimetales, ¿no? Son los que se reaccionan tanto como pueden tanto reaccionar con algún elemento de los metales o con unos elementos de los no metales. Si recuerdan que pueden reaccionar con los metales y a la vez no. Entonces, por eso ellos son tan poquitos, porque no son como tan, esos son descubiertos, no fueron como tan extensos, porque ellos son como los que ayudan a la compartición de electrones o a la formación de algunos elementos con los metales, ¿listo? Entonces, mire, si vemos que los que más se enfocan son los metales, son los que más aparecen en la tabla periódica. Cuando yo les diga, dígame en un metal, ustedes deben de reconocer un elemento que sea metal. Deben de reconocer muy bien. ¿Y saben por qué tienen que reconocer eso? Porque vamos a ver más adelante los enlaces químicos. Enlace covalente, enlace iónico y enlace metálico. Entonces vamos a ver esos enlaces químicos y deben de reconocer muy bien cuáles son los metales, cuáles son los semimetales llamados también metaloides y cuáles son los no metales. Bueno, entonces ya sabemos lo de la configuración electrónica. Vea, utilizamos la siguiente tabla. Aquí en esta el diagrama de Moller, como pueden ver acá este tiene el exponente. Yo acá en este les puse ya el exponente, que es mucho mejor para que todos pues visualicemos mejor. Aparece luego que, bueno, los electrones de valencia, entonces ya esto es nuevo tema. Entonces los electrones de valencia son los que encontramos. ¿Ya me escuchan mejor? ¿Me escuchan mejor? No sé. Sí, es súper entrecortado, profe. ¿Ya me escuchan mejor? Sí, Mis niños, vamos a salir porque ya quedan como 2 minutos, no sé, para que se corte la llamada, vamos a salir para que no quede como en mitad este tema, entonces vamos a salir y a volver a entrar rapidito, ¿listo? Para explicar que es nuevo tema, pero es fácil, créanme que es fácil. Si ponemos mucha atención, entendemos rápido. Listo, vamos a salir y entrar de nuevo rápido, ¿listo? Por favor. Bueno, sí, Los señor. espero. Chao. Chao. Con el mismo link que les envié.